La M que ustedes han comido durante estos 21 días es la M que hemos comido nosotros toda la vida. Yo no puedo contratar a alguien aquí en Carvajal si yo no entiendo a esa persona realmente qué quiere. Que nos llevó a perder 170.000 millones de pesos en Propal en utilidad neta. Eso no es sostenible. Si usted quiere acabar con una empresa familiar, eduque niños ricos. Pedro Felipe Carvajal, presidente del Grupo Carvajal. Un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Grupo Carvajal es como esas empresas emblemáticas, históricas. Incluso cuando chiquito me acuerdo de la publicidad de Carvajal, hace las cosas bien. En fin, una trayectoria enorme. Es como esas empresas que no solo son del Valle del Cauca, sino que representan, digamos, una tradición empresarial en Colombia. Cuéntenos, ¿qué es el Grupo Carvajal hoy día? Voy a arrancar con una historia y tal vez arranque en desorden y nos devolvemos a contar un poquito de lo que es la organización hoy y un poquito como diferentes fases para tener un mejor entendimiento. Hace 2 años recibí un mensaje de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y me dice, necesito que hablemos. Josh Barron. Él da una clase en la Escuela de Negocios de Harvard sobre empresas de familia y sus ventajas competitivas. Ya se habían escrito un par de casos sobre Carvajal de algunas universidades y ellos estaban estudiando el caso de Kellogg, que había escrito ya hace unos años el caso de Carvajal. Entonces me invita a su clase y entonces me dice, durante los primeros 60 minutos vamos a estar discutiendo O el sea, caso. usted fue a Harvard a echar el cuento. Yo estaba virtual Ah, usted está y bien. ya he estado en 2 clases y ya te voy a contar, digamos, el resultado. Entonces, ellos estaban presencial, yo estaba virtual y discuten el caso durante 60 minutos y yo ahí no aparezco en escena y los... ¿Usted conocía el caso antes ya escrito? Sí, sí, y claramente había una actualización. Este era el caso 2013. Ok. Entonces ya Y vamos a hablar un poquito del portafolio 2013. bueno, listo. ¿Y esto fue en qué año? Hace 2 Esto fue hace años. 2 años. 2023, 10 años Correcto, después correcto. del caso. Y el 2024 me volvieron a invitar a la misma clase y ahorita te cuento un poquito de que el profesor y Harvard ya estuvieron aquí en Cali. Entonces, primera reunión, 60 minutos, se está discutiendo el caso y la conclusión de esos 60 minutos es que la empresa no existía. La empresa no existe. Sí, la empresa había desaparecido. Yo de usted hubiera colgado. Entonces, pues mi primera reacción fue prender la cámara y decía, estamos vivos. Here we are. Sí, we're alive. Entonces, ahí arrancó, digamos, la conversación. Pero si nos devolvemos a ese caso 2013, entonces el portafolio de negocios, si yo tengo 2 hijas, hoy una de 16 y una de 14, y si yo les hablo de directorios telefónicos, nosotros éramos líderes de directorios telefónicos en Páginas América Latina. amarillas. Páginas Una amarillas. locura. Las páginas Sí, amarillas de sí, sí, Publicar. tremendo. Fue lo que nos generó la caja durante 40 años. Y ahí nos vamos a todo lo que es impresión de seguridad. Cheques, CDTs, títulos, valores. Entonces nosotros le vendíamos los cheques a los bancos y los bancos se los vendían a las personas naturales o jurídicas. Un negocio muy rentable. Estampillas, pasajes, revistas especializadas por sectores, el mundo editorial, Todo impreso. el mundo de la impresión, todo el origen de Carvajal, y ya me voy como a la fase 1 en un momento, fue alrededor de la tinta y el papel. Entonces, ahí, digamos, aplico una frase del filósofo Mike Tyson y es que todo el mundo tiene un plan hasta que le pega un puño en la cara. Y la transformación digital nos pegó por ahí unos 5 o 6 puños en la cara. Entonces, nuestra identidad está toda alrededor de la tinta y el papel. Y obviamente, pues estas personas que son estudiantes sobresalientes llegaron a la conclusión de que la empresa no existía. Y ahí entonces empezamos
la transformación, pero me parece también importante contar un poquito, digamos, de lo que sucedía también en la familia, porque miembros de la tercera generación y una conversación que tuve con mi padre en el 2009, cuando yo era vicepresidente de estrategia y estaba enfocado en mucho de estas fusiones y desinversiones, ese era mi rol en ese momento y en un almuerzo de sábado común y corriente le digo, vamos a tener que desinvertir de estos negocios. Y él me dice, es que tú no entiendes algo. ¿Eso en qué año fue? Es, Esa esa conversación. conversación fue el 2009. ¿En el El 2009? 2009. Y porque el O sea, proceso, ustedes ya estaban viendo que iban a dejar de existir. claro, lo que pasa es que uno nunca puede lograr medir los tiempos de Sí, estos obvio. procesos y No, eso no. toma su tiempo y esto es Sí. todo es un proceso de unos 5 o 6 años. Y entonces me dice, es que tú no entiendes que a nosotros no nos enseñaron a desinvertir, a nosotros nos enseñaron a invertir y a crecer. Entonces ahí ya sabía que el almuerzo iba a estar Claro. un poco difícil. ¿Y hubo postre? Hubo postre, pero la verdad no, el sabor no lo logramos No fue descifrar muy tan bien. dulce en No, ese no fue muy momento. dulce, no fue muy dulce y para los miembros de la tercera yo creo que pues era difícil La porque tercera era su padre. mi padre y digamos, Usted ya es la cuarta. yo soy cuarta y ahorita hablamos un poquito de la familia y ahí empezamos un proceso de reconversión, hacemos una apuesta fuerte en empaques de comida preparada. Cuando uno pide un domicilio o cuando uno va a una cadena de comida rápida, ese tipo de empaque es el empaque que nosotros producimos. Em, Hoy tenemos 3 plantas en Perú, hoy tenemos 3 plantas en Colombia, una planta en El Salvador y 4 plantas en México. Y de ahí Todo eso de llegamos, empaques. eso es empaques. Ujú. Eso es más o menos el 50% de lo que es hoy la organización. Hicimos adquisiciones en Perú, adquisiciones en Colombia, adquisiciones en Centroamérica y en México. Y digamos que eso fue una gran apuesta. Eh, Pero eso no existía, esa línea de negocio. Existía, pero era, digamos, bastante diversificada en otro tipo de empaques. Estábamos en pulpa moldeada en bandejas para huevos con unos socios, la familia Celis, teníamos empaques flexibles, teníamos cajas plegadizas, teníamos otro tipo de empaques. De ahí pasamos a el mundo de tecnología y fue una gran apuesta. Ahí sí hacemos como una reflexión. Yo creo que caímos en medio, digamos, de la angustia de cómo crecer por crecer, una reflexión, digamos, personal, como en el sonambulismo estratégico, donde creo que crecimos de forma desorganizada. Hoy tenemos una gran apuesta en un sector que se llama Carvajal Digital. Hemos desinvertido de 13 líneas de negocio. Eh, Tenemos el caso de un sector inmobiliario y tenemos un sector que hemos denominado impresión y escritura. Y en esencia, digamos, ¿Qué incluye impresión y escritura? entonces impresión y escritura, tenemos acceso, digamos, al papel a partir de el bagazo de caña y eso se convierte en una resmilla o en un cuaderno y todo, digamos, el portafolio de útiles escolares. Tenemos plantas en México, tenemos plantas en Colombia y de ahí llegamos a unos 10 países. Eso es en esencia la organización ¿Usted en qué año Carvajal de entró México. a Yo dirigir en, Carvajal? en el Grupo, 2000, es una fecha que todos recordamos, marzo 30 del 2020. Yo creo que todos nos acordamos dónde estábamos el 30 de marzo del 2020 porque encerrados. nos acaban de encerrar. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el 11 y el 30 de marzo me nombran. 2 días después las plantas estaban cerradas, entonces digamos que ahí vivimos un O sea, reto usted interesante. arrancó como presidente de la organización virtual. Virtual, encerrado, tal cual. Y lo primero que empecé a hacer es pedir los saldos bancarios porque no sabía exactamente cuántos días de caja Tenía. teníamos y cuánto íbamos a poder sobrevivir. Era una situación muy compleja. En medio de toda esta reconversión. Claro, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿usted cómo define eh, en el 2025 a Carvajal, el grupo? Entonces, hoy estamos en 4 sectores: empaques, impresiones, escritura, inmobiliario y digital. Esos son los 4 sectores. Eh, ¿En cuántas geografías? Estamos hoy en 10 países y de esos 10 países exportamos a 30 países.
Más o menos el 70% del EBITDA viene por fuera de Colombia, El 70. el 70%. Y eso hace 10 o 20 años, ¿cómo era? Digamos que si me devuelvo a la fase 3, que ahorita voy a hablar un poquito de la expansión de América Latina, digamos que estábamos como en un 40, 60, O 40. sea, ha sido una Ha diversificación sido una importante. diversificación importante, sin embargo, el portafolio es completamente diferente. Claro. Entonces teníamos un portafolio con un nivel de madurez bastante alto, con unos sectores que claramente pues, estaban en proceso de desaparecer, Bueno, de eh, hecho, páginas amarillas tal desaparecieron cual, del todo. tal cual. Y pues nos reconvertimos en, digamos, en estos 4 sectores. Hoy somos una empresa de más o menos unos 4 billones de pesos en ingresos. ¿Cuántos empleados? En toda esta reconversión, digamos, acabamos de cerrar una transacción de un BPO, que es una empresa de tercerización de procesos, que tenía un número de colaboradores muy altos. Entonces hoy somos 9.500 colaboradores. Hace 3 meses Directos. directos, hace 3, 4 meses éramos 15.000, Wow. por esta empresa donde desinvertimos, teníamos el 60%. En todo este proceso de focalización, decidimos desinvertir y estamos enfocados en Carvajal Digital. ¿Y usted cómo visualiza Grupo Carvajal y sus negocios en 5 años? Digamos que hoy tenemos estos 4 sectores, tenemos unos mercados ancla, donde estamos en Colombia, donde estamos en Ecuador, donde estamos en Perú, Centroamérica, México y Estados Unidos. Donde el techo es claramente más alto es en México y Estados Claro. Unidos, y estamos, digamos, preparando nuestras capacidades de producción, de logística, comerciales, para crecer de forma rentable en esos mercados. O sea que ese 70% debería seguir subiendo. Debería de seguir subiendo, y donde más vemos oportunidades en este momento a través de diferentes alianzas es Estados Unidos. Usted es la cuarta generación. Hoy día, ¿cuántas generaciones hacen parte de la familia? Estamos en la sexta generación. Ayer tuve que pedir el dato actualizado de miembros de familia porque cambia todas las semanas. Estamos en ¿Nacen 300. muchos o qué? Tenemos, Bueno, hasta hace un al- mes éramos 344, estamos en 347 miembros de familia. ok, prolíficos. Sí. ¿Por qué Harvard se interesó? ¿Por qué Kellogg se interesó? ¿Qué es lo que hay raro en esto? Yo creo que el hecho de ser una empresa familiar multigeneracional, eh, con un modelo de gobernanza que es la receta carvajalina, no significa que esa sea la receta que le Aplicable a todos. funciona a todas las empresas. Le interesó, y termino la historia de Harvard para seguir respondiéndote la pregunta, donde me invitan a una segunda clase, la conclusión fue Ah, la misma, y unas semanas después, ¿la segunda clase es en qué año? la segunda clase fue este año en Semana ¿Y la Santa. conclusión es la misma, que no hay La empresa? misma, que no, que por el ciclo de madurez y Sí, ya no sí, hay sí, portafolio. sí. Y además el crecimiento de la familia. Y además de algo que voy a hablar, que para mí es de innovación basada en valores, algo que se llama el dividendo social. Dejémoslo Ahora, parqueado y ahora ahorita hablamos de hablamos un eso, sí. poquito del dividendo social. Entonces, segunda visita segunda Ida. invitación. Después vienen a Cali, Colombia, y hoy Harvard va a escribir un caso sobre Carvajal. Y entonces, ¿por qué? Es tu pregunta. Yo creo que en una empresa familiar multigeneracional el modelo de gobernanza es de la mayor importancia. Y yo le doy mucho crédito y mucha importancia a 3 círculos que se interrelacionan e interactúan. Em, el de la familia y el manejar 347 miembros de familia. Se Tra- reúnen cada 15 días, ¿Se y reúnen hay cada 15 cada días? 15 días Virtualmente, supongo. presencial y virtual, algunas sesiones presenciales, otras virtuales. Em, Tenemos desde hace muchos años un veedor, en este caso el veedor del Consejo de Familia es Francisco Piedradita, que tú lo conoces, y creo que es al final la persona que garantiza que estemos cumpliendo Que se ese cumple. protocolo. Ujú.
Ya tenemos acuerdo de accionistas. Durante 119 años Nunca no existieron. teníamos acuerdo de accionistas. Ya tenemos acuerdo de accionistas, que creo que es un hito muy importante. Pero lo importante es que los asuntos de familia se tratan en el Consejo de Familia Que tiene una estructura de y tiene gobierno una propia. junta directiva de familia. Nombrado por la familia. Algo innovador es que 9 miembros son de familia, y algo nuevo de este año es que ya la familia política entra a ser parte del Consejo de Familia y hay 2 miembros de familia política. Eso es un reto Eso es la evolución, digamos, tremendo. de este modelo de gobernanza. Entonces, Un papá tradicional decía, ¿yo para qué meto un yerno en mis negocios? este es el primer círculo. Después vamos al segundo círculo y es la empresa. Tenemos una junta directiva donde hay 9 miembros de junta, de los cuales 5 son independientes. Algo que me parece importante, hasta hace poco teníamos como presidente de junta directiva a Jorge Uribe, que está en juntas directivas en Estados Unidos, que son empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, y cuando tenía, digamos, la sesión con independientes, me decía que él no sentía que cuando estaba en la junta de Carvajal estaba en una junta de una De empresa familia. familiar, que se sentía como si estuviera en la junta de algunas de estas ¿Y cuándo multinacionales. toman esa decisión de poner a presidir la junta a un externo? Digamos que a presidir la junta a un externo se da cuando el presidente corporativo es familia. Ah, ok, eso está Entonces, de previsto. época, sí, así lo dice el Cuando es de protocolo. familia el presidente de la compañía, como es usted, tiene que tener un presidente de junta independiente. Tal cual, Ok. tal cual. Digamos que estas prácticas de gobernanza han venido evolucionando. Yo diría que en los últimos 25 años, don Alfredo Carvajal fue presidente, entraron unos miembros externos. En ese momento, si la memoria no me falla, eran 2 o 3. Estaba el señor Oscar Varela, estaba Benjamín Martínez, creo que también el señor Gustavo Gómez. Y hoy 5 de los 9 son independientes. Entonces, Y el es, resto son familia escogida como. es una familia donde hay un proceso de selección con un headhunter en función de unos perfiles que nosotros buscamos para la junta directiva, porque yo personalmente creo en el complemento de capacidades de los directores. Entonces, hoy esa junta directiva tiene banqueros de inversión, tiene abogados, tiene líderes o empresariales con mucha trayectoria, tiene una persona experta en todo el tema ESG, tenemos que O es sea, ambiental, social y de complementariedad gobierno. total de todo el equipo. Eh, Tenemos personas fuertes en digital, tenemos 2 personas que tienen trayectoria en multinacionales muy grandes, más de 30 años. Tenemos una persona experta de industria que aporta mucho valor para las empresas industriales. Entonces, cuando tenemos, digamos, discusiones, creo que enriquece mucho el debate tener ese Pero entonces, ¿cómo complemento. es la relación entre los accionistas, en este caso familia y la empresa? ¿Sí? ¿Cómo es esa Entonces, combinación o esa separación? el tercer círculo es la propiedad, Ok. ¿no es cierto? Donde está representado por la asamblea de accionistas. Digamos que, y ahí yo te decía que es clave entender cómo se interrelacionan estos círculos. Digamos, cuando se tienen que tomar decisiones eh, de la empresa, quien toma la decisión, y ese rayado de cancha está muy claro, es la administración con la Con la junta junta. directiva. Ujú. Cuando son temas de familia, se toman en el consejo de familia. Pero cuando uno empieza a mezclar las decisiones de familia con la empresa o las decisiones de la empresa con la familia, ahí es donde empezamos a tener problemas, y ahí es donde sale muchas veces la estadística en qué generación estás, porque ya sabemos lo que pasa entre la segunda y la Claro, tercera, hay una transición el que vuelve todo más 15%, y complejo. la tercera y cuarta puede ser el Y 10%. en este caso, además, muchos de la familia accionistas también viven por fuera, además, ¿o no? Más o menos el 40% vive por fuera. Ok. Entonces es un reto, y yo quiero, tal vez, como te decía, yo le doy mucho crédito y mérito al trabajo que hace el Consejo de Familia, porque uno, si yo diría, primer objetivo, educar accionistas responsables.
Recuerdo una frase de un asesor, yo estaba recién graduado de la universidad, años 90, y tuvimos a John Davis aquí de consultor y decía, si usted quiere acabar con una empresa familiar, eduque niños ricos. Y ahí sí acaba con la empresa, pero rapidito. En un podcast, Roberto Moreno, en este podcast, Roberto Moreno, el presidente de Amarillo, decía, las empresas no se heredan. Tal cual, tal cual. Entonces esa es la primera, educar accionistas responsables. Y una segunda es eh, la unión familiar. Entonces, tenemos miembros de familia que hace muchos años viven por fuera. Asia, Europa, Estados Unidos, sus vidas están en esos países y es como logramos conectarlos. Entonces, ahí es donde esa interrelación es importante. Yo tengo buena comunicación, diría muy buena comunicación con la presidencia del Consejo de Familia cuando consideramos que es importante tener una reunión. Hoy es muy fácil virtualmente, generalmente las hacemos a mediodía para los europeos. eh, Se conectan 150 personas, tratamos 3 o 4 temas, Pero eso es para informar o... es informativo. Ok, porque el único escenario de toma de decisiones es la asamblea de accionistas. Tal cual. Ok, Sin embargo, también la asamblea de accionistas, cuando hay asambleas, por ejemplo, extraordinarias, las podemos hacer de forma virtual. ok. Entonces, ¿Y eso funciona bien? O sea, no se le sale gente de ese esquema de alguna manera. ¿Cómo logran alinear a todo el mundo de esa forma? por eso es que yo le doy tanto crédito al Consejo. Yo creo que el modelo de gobernanza y la institucionalidad en la organización, eh, y creo que también por lo que nos enseñaron en casa, nuestros padres, es que uno respeta las reglas de juego. Algo muy importante. Nosotros, te decía, tuvimos protocolo de familia. A finales de los 90 se empieza a tener como la primera versión de ese protocolo y obviamente es un documento vivo que se va actualizando. Eh, pero es una obligación moral, más no legal. Y se cumplió. ¿Y por qué cree? O sea, si estamos en la sexta generación, quiere decir que los de la primera y segunda cumplieron un papel demasiado importante. La sensación que uno tiene es que The Founding Fathers, como diría uno, los padres fundadores, que son primera y segunda, dejaron unos criterios como demasiado claros. Eh, ¿Qué rescataría usted de eso? Digamos, ¿cuáles serían como las líneas gruesas, los principios o los temas donde definieron el ADN de Carvajal que pareciera que hoy día se mantiene bastante igual? Yo creo que hay varios factores, pero yo creo que uno de esos factores es la filosofía empresarial. En la forma como nos educaron a nosotros es que nosotros devolvemos parte de lo que recibimos. Y eso para la familia es muy importante. Hoy, de lejos, el mayor accionista de la organización es la Fundación Carvajal. Tiene el 23%. Eh, Eso hace que Y el sentido de eso, perdón, es que obviamente si la empresa da utilidades sea el fondeo para la fundación, ¿o cuál es el sentido de eso? sí, y digamos que la empresa da utilidades, decreta unos dividendos, el 23% va para la Fundación Carvajal. Algo muy bonito y es que el trabajo que hace la Fundación Carvajal es que generalmente eso que recibe lo multiplica con recursos de cooperación más o menos por 4 veces. Y si nos ponemos a medir, digamos, 2024, recursos entre Fundación Propal, que es una fundación empresarial que está en el norte del Cauca, todo el trabajo de responsabilidad social que hacemos en Colombia y los países, y la Fundación Carvajal, la inversión fue del orden de 46 mil millones de ¿El pesos año pasado? el año pasado. Ajá. Bueno, Y en digamos Colombia que la fundación es muy, muy reconocida por lo que hace y en Cali ni se diga, en el Valle, pues. realmente, digamos, hoy el rayado de cancha está sobre el Valle del Cauca y el norte del Cauca. Y como todo ejercicio de estrategia, redefinieron su estrategia, están enfocados en la superación de la pobreza, trabajando muy fuerte en educación, trabajando muy fuerte en la generación de ingresos para esos sectores
y también en el desarrollo del ser. Son como los tres grandes Ok. objetivos que tiene la Devolvámonos a fundación. los Founding Fathers. Devolvámonos a los Founding Fathers y hay una frase de Manuel Carvajal de los años 60. Y esa frase es que una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa. Entonces, eh, eso es parte de la forma como nos han cableado, esa es la forma como nosotros hacemos negocios, devolvemos parte de lo que recibimos y creo que hay la esencia carvajalina, la mística carvajalina, para los mismos colaboradores de la organización, el devolver es algo que yo creo que es muy importante y ahí es donde yo creo que la tarea de los Founding Fathers o de los padres fundadores en ese sentido fue muy importante. ¿Por qué, y no redondeamos eso, los estudiantes de Harvard dijeron que no había empresa en el 2024? Yo creo que por el mismo ciclo de madurez de cada uno de los productos que teníamos, que tal vez ya veían que era muy tarde el poder hacer una transformación. Eh, Parte del librito de lecciones aprendidas que nosotros tenemos es que estos cambios no son graduales. Y eso lo estamos viendo hoy a través de la inteligencia artificial, a través de proyectos que estamos haciendo de automatización muy potentes. Y creo que producto, digamos, de lo que ellos están experimentando y viviendo hoy en sus empresas y en sus negocios, hacen que digan, esto es imposible que se haya logrado esa transformación. ¿Ok? Y para usted, ¿dónde están las palancas de esta organización hacia adelante? ¿Y cómo se imagina incorporar la tecnología en todo esto? Porque en últimas, pues salvo Carvajal Digital, que es puramente tecnología, por decirlo así, pues empaques es manufactura tradicional. Ahora hablamos un poco de Propal, y inmobiliario, pues ni se diga. Entonces, Sí, digamos, lo que buscamos a la hora de arbitrar recursos bajo la estrategia corporativa de en qué negocios queremos estar, es tener una diversificación de sectores y una diversificación geográfica. Punto número uno. Punto número dos, creamos hace un año la vicepresidencia digital y analítica para toda la organización. ok, Entonces el alcance es redimensión de procesos, revisión de la forma como hoy estamos parados en la cancha. Estamos hoy con científicos de datos en la organización. Hace poco el vicepresidente nos decía en una reunión que tuvimos en México, es que dice, es que Carvajal es una empresa de analítica que está en el sector de impresión y escritura, en el sector de empaques, en el sector inmobiliario y en el sector digital. ¿y usted le cree? Eso es no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que recorrer y llegar a ese camino nos va a tomar un tiempo, pero una frase que también he aprendido es progreso más que perfección. Pero cuando uno empieza a repetir y a incorporar, uno va entendiendo de que realmente ¿Y hay mucha hacia allá va. resistencia? Yo creo que la resistencia natural, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho en los últimos 3 años la inversión más grande en tecnología en la historia. Y nos fuimos por Oracle Cloud para toda la organización. El negocio de Carvajal Digital, de partner de Amazon, actualizó su plataforma. Entonces, aquí, digamos, tanto en la organización como un todo y en Carvajal Digital, digamos, hoy podemos decir, tenemos tecnología de punta. Ahorita necesitamos saber es cómo nos apalancamos en esa tecnología. Y hace media hora estaba reunido con eh, miembros de toda la organización, mis coequiperos se conectan de los diferentes países en algo que se llama el café con el presidente y lo que buscamos en ese café con el presidente es alineación y que todo el mundo tenga claro, digamos, los retos y las oportunidades que tenemos. En el caso de Oracle, por ejemplo, la actualización es como el celular. Cada 3 meses te están lanzando una nueva versión con nuevas funcionalidades. De uno depende sacarle todo ese jugo. Entonces,
Por supuesto que le creo, pero sabemos que es un proceso evolutivo. ¿Usted cómo llegó acá? Pues sí, claro, no irá a Carvajal, obvio Carvajal, pero ¿cómo lo ponen a usted presidente de la organización? Porque antes había o hubo dos presidentes que no eran de la familia. Sí. Yo trabajé 7 años por fuera, trabajé en el sector financiero, después me fui a emprender en la época .com a California. Yo soy el menor de 8 hijos, Una tropa. entonces mis padres ya mayores y yo dije, los últimos años quiero pasarlos con mis padres. Me regresé de San Francisco a vivir a Cali en el 2002. Para ser exactos, enero 14 del 2002 empiezo a trabajar en la organización Carvajal y en ese momento se estaba discutiendo el implementar un centro de servicios compartido. Pero un paréntesis, ¿está permitido para los miembros de familia hoy día trabajar en la Está organización? permitido trabajar en la organización. Ya hizo un proceso Es un y, proceso de selección que compiten con terceros. Generalmente utilizamos o un sea, el que quiera se headhunter. postula Se puede y ya el postular, proceso dirá tal si cual, dentro o no entra. tal cual. Ok. Entonces, 2002, eh, me entregan un análisis de factibilidad. Lo hizo en ese momento Booz Allen. eh, y mi primer proyecto fue la implementación del centro de servicios compartido para toda la organización. Entonces, todas las funciones administrativas y de soporte de la organización Carvajal, todo lo que sea recursos humanos, todo el proceso de selección, nómina, todo lo que son servicios contables, todo lo que es logística, todo lo que es tecnología, está en un centro de servicios compartidos. En el 2002 empieza y ha sido, digamos, un proceso donde cada vez se incorporan más servicios y hoy desde Cali, Colombia, se prestan esos servicios para los diferentes países. Ese fue el primer proyecto. Segundo proyecto fue la implementación de Oracle en ese momento. Eh, fue muy duro porque la organización no estaba preparada en el 2005 para implementar Oracle. En ese momento estábamos en 18 países. Uf, Eh, entonces fue un reto enorme y ahí llega el primer presidente externo a la familia, que fue Ricardo Obregón, y me nombran vicepresidente de estrategia. Ahí lo conecto con la conversación que tuve con mi padre ok. en el 2009. En el 2008 llega Ricardo Obregón. El segundo presidente fue Bernardo Quintero. Ahí yo paso a la vicepresidencia de desarrollo organizacional y en el 2015 paso al negocio de empaques, que es el negocio que hoy es más o menos el A 50% de la presidir ese organización, negocio. a presidir ese negocio y en el 2020 a la presidencia. ¿Cómo fue el proceso? Se contrató a Conferri, me dijeron que yo cumplía con el perfil, que si estaba interesado, yo estaba feliz en empaques, con unos retos enormes, sobre todo de crecer por fuera. Después de muchas pruebas me dicen que estoy en la lista corta. En febrero me dice que estoy entre los 2 finalistas y el 30 de ¿Su marzo, papá vivía en ese momento? no, No. no. Mi padre falleció hace exactamente el día de hoy, 12 ¿Ya años. habla con él? Me hablo con él, me hablo con él. Y sabemos qué opina de todo las Me hace, desinversiones. muy, me hace muchas recomendaciones. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿y usted le hace caso? siempre le he hecho caso, siempre le he hecho caso. Está bien. ¿Qué sintió en ese momento? Porque una cosa es ser presidente de una organización X, con accionistas X, y otra cosa es echarse encima de una organización más 300 y tantos accionistas, que son familia, que son primos, que son tíos, que son hermanos, que son... Eso cómo se tramita, cómo se procesa. Yo tengo una frase y es que si uno dice la verdad no necesita buena memoria. Y siempre, eh, por más duro que sea, decir la verdad. Uno. Dos, respetar la institucionalidad. Aquí tenemos un modelo de gobernanza muy sólido y es asegurarnos de que se cumpla. Me ha tocado conversaciones difíciles con accionistas donde me solicitan información y claramente les tengo que decir, hay un modelo de gobernanza, tenemos que cumplir el modelo de gobernanza y siempre con las instituciones. Ese diálogo con la presidencia del consejo y con el consejo es sumamente importante. Entonces, yo creo que
respetando las reglas de juego, y siempre tratando, digamos, de actuar con coherencia y transparencia, digamos, uno sabe manejar los retos de una empresa familiar. Y, ¿y cómo es eso del dividendo social? Que es como una cosa que se definió también desde hace mucho tiempo, que es una forma de relacionar lo que logra la compañía con la familia. Eso es, para mí, innovación basada en valores. El dividendo social, que ya lo voy a entrar a explicar, no consulta la propiedad accionaria. Es decir, yo puedo tener el 1 o puedo tener el 3, y puedo hacer uso del dividendo social. ¿Cuál es el concepto? Y el concepto es muy potente. Miembros de la tercera generación adelantándose, así como se adelantó don Manuel hablando de esa filosofía empresarial, porque pues capitalismo consciente empezamos a escuchar en los años Sí. 90, pero no en los 60. Por cierto, don Manuel muy amigo de Peter Drucker, y Peter Drucker fue profesor de la Universidad del Valle. Hay unas Ah, cartas ok. muy interesantes Qué bueno. de don Buena Manuel historia con esa, Peter habrá Drucker. que mirarla. Y volvemos al dividendo social, y miembros de la tercera, digamos, se reunieron pensando en las próximas generaciones, em, y el mismo bienestar, y entonces acordaron que el 70% de la educación de los miembros de la cuarta, hoy ya está aprobada la quinta generación también, lo cubre un fondo de reserva que nosotros tenemos. Segundo beneficio, un auxilio de vivienda para la primera vivienda, una póliza de salud muy completa. Eso en esencia, digamos, es el O sea, si dividendo yo tengo, social. como usted dijo, si yo tengo una acción o tengo 3.000 acciones, igual para todos independientemente de la Y si participación, tenés un hijo o si tenés 5 hijos, eso tiene que ser un elemento de cohesión familiar muy fuerte. totalmente, totalmente. Y si uno no incorpora eso realmente, genuinamente, pues está destruido, porque también es un, entre comillas, sacrificio o un gesto de generosidad de los mayores accionistas. Tal cual, tal cual. Eso también incluyó el caso de Harvard, eso lo miraron los estudiantes. Por supuesto, y digamos que hace 3 o 4 años nos ganamos un premio global de IMD, universidad en Suiza, donde tuvieron 4 o 5 elementos para otorgar el premio, y entre ellos les pareció muy novedoso lo del dividendo social, el modelo de gobernanza, el ser una empresa familiar multigeneracional, y pues no te imaginas los nombres de las empresas que se lo habían ganado, y nosotros pues muy honrados de recibir Pues ese es que la premio. verdad es un fenómeno muy raro, que sí genera curiosidad cuando uno lo mira de cerca. O sea, que una gente desde hace décadas, con eso que usted dice, sin la filosofía del capitalismo consciente, empieza a pensar en una estructura así, la materialice, la concrete, que ya van en la sexta generación, que tengan dividendo social, esta estructura de gobierno, pues es algo muy, muy particular, muy llamativo. Eh, Dígame uno de los días difíciles del tiempo que usted lleva presidiendo esto. Yo creo que sin duda el estallido social de mayo 2021. Impotencia, teníamos un cuarto de crisis. Aquí estoy rompiendo un poquito la confidencialidad entre un grupo de amigos, y nos reuníamos 3, 4 veces al día, virtual, porque no podíamos salir de las casas. Y impotencia, dolor, y la verdad es que en algún momento llegué a pensar que se iba a perder la ciudad, y que de ahí el país. ¿Por qué? Porque lo que empezó con una protesta de unos jóvenes principalmente, terminó con mucha gente infiltrada, incluyendo guerrilla, incluyendo pandillas, que le hicieron mucho daño. Deme su impresión de por qué se llegó al estallido social. Seguro usted lo ha pensado muchas veces y habrá tratado de decir por qué llegamos ahí. Yo tengo una frase, y es que
somos lo que conversamos, las empresas son lo que conversan, las sociedades son lo que conversan y los países son lo que conversan. Hay un librito de 50 páginas que uno se lo lee en 30 minutos y habla de el peligro de la historia única. Y entonces, en vez de pensar en qué nos une, es qué nos divide. Y hay muchas frases de líderes sociales que la verdad me han transformado la vida. Uno piensa que uno le ha transformado la vida a estos líderes sociales con que hemos venido construyendo unos lazos de confianza. Em, y esa frase es que a nosotros, los empresarios, nos educaron para estigmatizarlos y a ellos los educaron para odiarnos. Entonces, ahí es donde uno empieza como a entender muchos de los problemas que hoy tenemos. Y cuando nos sentamos a conversar, cometimos errores, digamos, al comienzo, y aquí estoy respondiéndote la pregunta ya de como ¿Qué pasó algo de después? instinto de supervivencia, pero en esencia creo que faltó escucha activa, sería como mi respuesta directa a tu pregunta, Ujú. porque había que sentarse a entender realmente dónde estaba el problema. Eh, Nos y faltó olfato. sin duda, faltó olfato y faltó realmente escucha activa y sentarse a Sí, digo entender muy olfato en el bien. sentido de simplificar Y, la y- percepción de que hay una realidad que nos está fracturando. y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me sentía muy cómodo con el trabajo que ha hecho la Fundación Carvajal por 50 años y yo tercericé esa conversación con la Fundación Carvajal y yo me sentía muy cómodo y yo podía contar todos los programas y todo el trabajo y el impacto que tenía eh, la Fundación Carvajal. Pero, por ejemplo, cuando uno de estos líderes me invita a su casa, en un barrio donde claramente si yo hubiera consultado, No lo dejan ir. no me dejan ir y nunca me había sentido tan seguro, digamos, en ese barrio, porque esta persona me estaba protegiendo y me invita realmente a su pieza donde él vive y entonces eh, veo una colchoneta, veo dos niñas que son sus hijas de 5 y 3 años, está la mamá de las hijas que no es la esposa y está la abuelita y me muestra una factura de servicios de la empresa local de 5.320.000 pesos. Y entonces él me dice, sentate en este banquito, ¿vos qué opinás? Y él no estaba pidiéndome como Sí, nunca me han pedido absolutamente nada. sino Él la lo que sensación. quiere es, Pónganse mis uno, zapatos. póngase mis zapatos. Entonces, varias reflexiones ahí. Yo creo que nos empezamos a quitar las máscaras, Ujú. la que nosotros teníamos La de de ellos cada y las que, lado. tal cual. Pero espere, déjeme interrumpirlo porque quiero que me cuente cómo llegó ahí, digamos. De pronto no entrar en demasiados detalles porque algo de eso todos conocemos, el estadio social. Ustedes en Cali se movilizaron rápidamente en el sentido de constituir una organización que se llama Compromiso Valle. Correcto. Empezaron con iniciativas y proyectos concretos, etcétera. Pero a mí siempre me ha parecido particularmente revelador lo que ustedes en Cali lograron, que es eso, la aproximación cara a cara con los líderes o las personas en los barrios para entender eso y sobre eso construir. ¿Cómo se dio ese paso? Te voy a decir la verdad, por instinto de supervivencia. Esa es la ¿Y pura cómo, y realidad. cómo se materializa? Usted, Se usted se levanta materializa, un día y dice que, se materializa y me adelanto al día de hoy y me tengo que volver, digamos, y al terminamos la origen. historia con este muchacho y otras Sí, más. sí. Y acaba de pasar aquí al frente uno de los líderes y Ay, casi, y cómo no casi lo me distrae. saludemos. No, lo iba a saludar y de hecho se paró y tomó foto y En todo, una pero entonces próxima lo sí. Y invitamos. es un personaje que hay que conocer. Inclusive, ahorita te voy a contar una historia de algo que él hizo en un proceso hace unos meses que fue muy, pero muy impactante. Entonces, instinto de supervivencia, pero quiero arrancar por el mérito. Hoy, Compromiso Valle se debe a que hay un grupo de personas que están entregadas a transformar Cali a partir de unos programas y un vehículo de impacto colectivo, eh,
donde ya más de 700 empresas están vinculadas, muchos escépticos al comienzo. No alcanza a imaginar las historias que nos decían hace 4 años de que nosotros estábamos reuniéndonos con bandidos y que no sabíamos el daño que esos jóvenes habían hecho. Eh, la articulación que ha logrado Compromiso Valle y ProPacífico, con fundaciones, con líderes de las diferentes comunas, fundaciones empresariales y fundaciones sociales de cada una de estas comunas. De ahí la academia, cajas de compensación, por supuesto las empresas, ha sido impresionante. Entonces para mí el mérito se lo llevan ellos. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Por instinto de supervivencia, se citó una reunión en el distrito de Agua Blanca. De nuevo, si hubiera consultado, están locos. Y así varias personas empezaron a salir. Esta es una de las reuniones. Yo te puedo contar de una persona que conoces, Juan Ramón Guzmán, ya estaba empezando a ir a Siloé a entender qué estaba pasando. Case Staple estaba también yendo a otros sitios. A nosotros nos citan en el oriente de Cali a una reunión. Y precisamente el ¿Quién líder, cita? la citación, lo que entiendo yo, se dio por unos líderes sociales que querían sentarse a conversar. O sea, ya se habían creado cierto tipo de lazos de conversación, Yo creo que se habían dado como una serie de señales, de señales y se materializó en una se reunión. materializa la reunión. Sé que participaron fundaciones. Entonces, yo creo que no solo los líderes sociales, un grupo de personas Ok. lo logró. Sentados en un círculo, precisamente el líder social que acaba de pasar por aquí enfrente fue quien lideró esa reunión. Si no hubiera sido Joneider Biafara Quiñones quien lidera esa reunión, hubiera sido una persona que hubiera querido incendiar, digamos, más la ciudad, la cosa no hubiera salido bien. Empezamos más o menos a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde seguíamos ahí sin almuerzo, y eso fue parte de la estrategia de Joneider. Es Aguante, que aguante como y nosotros. vamos a llegar a un acuerdo. Y perdón lo que voy a decir, pero una de las frases es: la M que ustedes han comido durante estos 21 días es la M que hemos comido nosotros toda la vida. Esa fue de las frases bonitas. Hay otra frase de una íntima amiga que vas a tener que conocer. Ayer nos escribimos y le dije: mañana tengo una entrevista y voy a hablar mal de vos, que se llama Jimena Cangrejo. Vive en Siloé, dice que tiene el mejor microclima de Cali, que tiene la mejor vista de Cali. Hacer el recorrido con ella por Siloé es algo que te recomiendo porque es una machera. Siloé podemos, si queremos hacer una comparación con la Comuna 13 de Medellín, y ojalá no me vayan a regañar por las comparaciones, pero ella de forma muy clara ese día y muy amable y muy amorosa dice: si tenemos que comer muerto, vamos a comer muerto, pero nosotros no vamos a levantarnos de los bloqueos. Entonces esas son unas de las frases durante 8 horas o 9 horas, y volvemos al librito del peligro de la historia única. Y cómo veían ellos la situación, cómo la veíamos nosotros. Cometimos errores en el proceso, en el camino. Yo te voy a poner un ejemplo, porque yo creo que puedo contar como 5 o 6 errores que cometí, digamos, en las primeras semanas. Pero una vez es que yo soy hincha del América, y entonces ahí había personas de Barón Rojo, que es la barra brava, y yo dije: ya me los Me los gané, voy a ganar. ya me los gané. Y estos me pusieron como un poquito como una pared diciendo: no, esto es suave, esto vamos. Cuando yo no veía, no es que yo no estuviera viendo la luz, yo no veía el túnel. Y veo a un amigo que me acompañó a esa reunión, Joaquín Lozada, después de 6 o 7 horas intercambiando celulares. Le dije: eso es lo que tenemos que hacer. Y digamos que O como sea, ellos tienen su celular y usted tiene el celular de ellos. de Si se todos, escriben, mucho, se consultan, pero no hay nada más transformador que responder un mensaje. lo creo. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha incumplido toda la vida. Claro. Entonces, eso es sumamente potente. Y así es que hoy tenemos una relación de amigos, y así, digamos, nos podemos ver, y es de abrazo porque hay mucha, mucha, mucha confianza, ¿Y qué mucha ha confianza. transformado de la realidad eso? Digamos,
Construimos en conjunto 5 programas. Ok. Un programa de supervivencia es hambre, seguridad alimentaria. Segundo, proyectos de transformación de vida. Yo no puedo contratar a alguien aquí en Carvajal si yo no entiendo a esa persona realmente qué quiere y qué capacidades tiene. Y tenemos personas que hoy de Compromiso Valle que han pasado por el programa de propósito de vida y hoy decidieron emplearse, pero muchos quieren emprender. Entonces hay que entender muy bien esa ruta. Y eso ha sido, digamos que Claro. algo último. Hay otro programa de liderazgo sólido, ya hay un nuevo programa de educación. ¿Cuántas personas han participado en estos años? 77,000 personas, más de 100,000 millones de pesos se han aportado, más de 700 empresas. Entonces, el articular esto es donde yo le doy mucho mérito a ProPacífico y a los líderes de Compromiso Valle. Ayer no pude asistir porque estaba en junta directiva, pero hay una sesión que se hace aquí en las instalaciones de Carvajal y se llama Palabreo. Y Palabreo es una vez al mes donde en un círculo empezamos a hablar de lo que estamos viendo en la ciudad. Era ¿Y impensable, participa quién? participan los líderes sociales, participan empresarios, era impensable pensar, por ejemplo, Que se la juntaran. policía estuviera Ok. ¿Y en esas estuvo? reuniones. No ayer, estuvo en otra sesión el secretario de Seguridad de Cali, para entender un poquito, digamos, las problemáticas que se están viviendo. Y digamos que así miembros del gabinete, de la alcaldía, de la gobernación, participan. Entonces, esto es una construcción colectiva. ¿Y qué se imagina de nuevo en el futuro? ¿Eso cómo se escala o cómo se continúa apoyando? ¿Qué hay para hacer, digamos, para consolidar eso? Digamos, están las redes ¿Las pro, dice usted? pro, Sí, la pro red pro, Pacífico, pro Antioquia, pro Bogotá, correcto. etcétera. Y digamos que ahí creo que se ha venido haciendo un trabajo muy bonito donde ya hay otros compromisos, Compromiso Magdalena, en Bogotá también han adelantado un programa, Pro Antioquia tiene un programa a su estilo que también ha venido trabajando y así digamos las diferentes pros. No tenemos los recursos que tiene el gobierno, claramente, pero volvemos a la frase de don Manuel, y creo que nosotros en el país que vivimos, con los retos que vivimos, con los índices de pobreza que vivimos, tenemos que asegurarnos que sigamos en esta construcción colectiva. Pero eso lleva a una conclusión que es bastante obvia, y es que esto debería ser algo en el que trabajaran sector público y sector privado de la mano, Sin duda, por muchas razones, sin duda. institucionales, financieras, etcétera, Sin duda. ¿no? Y creo que hoy, digamos, hablo específicamente de Cali, con la alcaldía se están trabajando algunos programas, con la gobernación también se están trabajando unos programas, porque pues al final esto es una alianza público-privada, así de sencillo, y hay que trabajar de forma conjunta. Pero usted tiene encima, pues, lo que ya hablamos, una organización eh, muy grande, tiene un número de accionistas muy grande y, por supuesto, tiene las responsabilidades de alguien que lidera una empresa en un territorio, más en un país donde hay dificultades obvias y usted también es activo en esos frentes. Y, ¿cómo equilibra todo eso? O sea, usted, por ejemplo, ¿duerme bien? Duermo aceptablemente bien, yo diría que cinco horitas, a veces Pero puede se, faltar un pero poquito, se pero despierta porque la cabeza lo despierta. a veces depende del momento, a veces. Pues uno de los temas que me imagino fue muy duro para ustedes fue haber tenido que tomar la decisión de Propal y cerrar, pues, o por lo menos temporalmente una planta, dejarla de operar y eso le quitó el sueño. Claro que me quitó el sueño. Y ahorita les decía en el café con el presidente que generalmente lo hacemos cada 3 meses. Lo habíamos dejado de hacer, auditorio lleno. Por lo que me dijeron es que había mucha gente también conectada virtualmente, que las salas estaban llenas en los países y digamos lo primero que les dije es, les tengo que contar por qué no habíamos logrado hacer el café con el presidente. Y digamos que les dije abiertamente que había sido lo más duro que me había tocado en 30 Lo de años Propal. sin duda, más duro ¿Por que qué? por la decisión de tener que suspender
la operación de una planta, pero era una decisión responsable porque yo tenía que proteger a 10.000 familias. Y claramente, pues cerrar esta operación tiene que hacer enmarcado en nuestros principios y valores, y creo que lo hicimos muy bien. Y la gente, digamos, a través de los mensajes que he recibido, muy agradecidos en la forma como lo hicimos, en la forma como nos enseñaron a nosotros hacerlo, y creo que el equipo hizo un trabajo impecable, pero igual son colaboradores que se tienen que retirar. Pero si no hacíamos eso, el impacto iba a ser mucho mayor. Y en esencia, digamos, lo que sucedió es que nosotros veníamos identificando prácticas anticompetitivas de unas empresas. México y Estados Unidos le imponen aranceles de forma inmediata a esas empresas. Nosotros radicamos en mayo del 2024 y la resolución salió un año después. En un proceso continuo que no para, 7 por 24, el estar tomando pedidos y el estar perdiendo, que nos llevó a perder 170.000 millones de pesos en Propal en utilidad neta. Eso no es sostenible. Claro. Y eso es lo que nos llevó, es que tuvimos que tomar esa decisión. Y ahorita les decía, pues, que teníamos un caso de negocios y que lo estábamos ejecutando, y que afortunadamente eso que decidimos hace 8 meses, pues estaba dando sus frutos, aunque el daño a la industria como tal fue muy profundo. Entonces, si eso me quitó el sueño, por supuesto que me quitó el Y en sueño. esos momentos y en los otros momentos de tensión que son permanentes, me imagino, ¿cómo encuentra la forma de equilibrar, de nivelar? Digamos, yo soy una ¿En qué se empresa, agarra? ¿De qué se agarra? ¿O de digamos, quién? primero, digamos, soy muy creyente. Entonces yo arranco el día dando gracias, porque el hecho de poder estar aquí, poder caminar, hago mucho deporte, mucho, mucho ¿Cada deporte, cuánto? todos los ¿A días, qué horas? 4:30, 5 de la mañana, Aves, sí, 4:30 de la mañana. pero todos los días. Y todos los días alguien puede pensar, pero usted no es, no, claro, no, no, no a las intensidades, tal vez hay unos días que hago más Sí. duro que otros, pero lo sé manejar. No, pero además se vuelve como, pues la dopamina termina siendo un activador Pero descomunal. sin duda, es que sin el Es mejor deporte, que que la hora adicional de sueño. pero totalmente, y digamos que para mí toda la vida, y además me encanta, y no es por ganarle a alguien, es por disfrutármelo. Ujú. Obviamente los deportes, cuando es competencia y cuando Competitivos es es con otra amigos, cosa. entonces yo los declaro que somos patacones competitivos, ¿no? Algunos amigos se creen muy buenos, pero la realidad es que somos un nivel patacón Y competitivo. a esta, ¿a qué vamos llegando? Y Menos. sí, pero y obviamente después cuando nos tomamos el cafecito, después la montada del uno al otro, pues es dura, pero mucho deporte, familia, porque si yo decidí con mi esposa tener 2 hijas, entonces lo que estamos tratando es de educar dos muy buenos seres humanos que entiendan la problemática y los retos de donde vivimos, porque perfectamente podríamos estar en una burbujita. Entonces, cuando vamos a Siloé, ellas nos acompañan. Ah, ok. Y entonces, cuando vemos a alguien en un semáforo, ellas entienden qué está pasando por esa persona, y los retos que hay, porque esa conciencia social está muy involucradas con una fundación que es absolutamente espectacular, que se llama Chiquitines. Tenemos como 2 niños en adopción en Chiquitines, y estas niñas, digamos que tienen esa vena social, El ADN familiar. el ADN familiar. Maravilloso. ¿Y qué les quiere dejar como legado? Yo les dejo, y si uno habla de legado, es huella, ¿no es cierto? Y yo siempre he pensado que ellas no hacen lo que uno les dice que hagan, sino que lo que ellas ven que uno hace. Y es el ejemplo. Para mí eso es todo. Eso fue lo que yo recibí, eso fue lo que yo vi, y yo creo que eso es lo que ellas están viendo. ¿Y ellas se creen el cuento de que tiene un papá presidente de una organización grande? Ellas saben de la responsabilidad. Ayer tuve junta directiva y las dos, una está acá, la otra está por fuera, escribiendo: ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Qué ¿Ah, sí? pasó? Ah, súper activa. Y la que está acá hoy pasa a décimo, pero está trabajando. Ok. Está trabajando estos días porque le nace, digamos, trabajar, y se devolvió conmigo de vacaciones porque quería trabajar. Y entonces en la comida le estaba contando.
de los retos y las oportunidades, pero muy conscientes, muy, muy conscientes. Entonces, pues sabe que cuando uno está en estos cargos, el sol le está dando en la cara 7 por 24, 7 por 24. Entonces, busco ese equilibrio. Para nosotros es sagrado cuando yo estoy en Cali, comer juntos, desconexión total, conexión entre nosotros, O sea, por vivir en favor, no gratitud. escriban ni llamen entre las siete y Ah, no, no, media y no las hay 9:30. posibilidad alguna. Se No, avisa al se distinguido contesta público. después o se contesta temprano al otro día. Bueno, pero muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación.